hay poder en la sangre del Hijo de Dios. En esta hora, quien le habla, su hermano y amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón. Como siempre, tenemos unas palabras de parte de Dios para salvación, edificación, consolación y restauración de las vidas. Y en este día quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y se encuentra en el libro de Mateo, Evangelio, en el capítulo 9. Mateo, Evangelio, capítulo 9. El encabezado dice: Jesús sana a un paralítico. La palabra de Dios sale bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué más fácil decir a los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Ellas son espíritu y vida, ellas son inmutables, fieles y verdaderas. Te pido que me envuelva en conocimiento y en sabiduría para interpretarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hermosa hora nos hemos fundamentado en el libro de Mateo, Evangelio. En el capítulo 9, la Biblia nos enseña que mientras Jesús estaba en la tierra, en su manifestación como hombre, ejerciendo su ministerio terrenal, dice la Biblia que entonces, entrando Jesús en una barca, la Biblia dice que vino a su ciudad. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino a su ciudad, e inmediatamente le trajeron un hombre que era paralítico. Si usted analiza, cada vez que Jesús se movía de una ciudad a otra era porque había un propósito definido. Cada vez que Jesús se movía de una ciudad a otra era porque había alguien que Jesús tenía que restaurar. Cada vez que Jesús se movía de una ciudad a otra era porque había alguien que Jesús tenía que salvar. Cada vez que Jesús se movía de una ciudad a otra era porque había alguien que Jesús tenía que sacarle fuera los demonios. Cada vez que Jesús se movía de una ciudad a otra era porque había alguien que él tenía que hacer un milagro en su cuerpo. Y es una bendición cuando nosotros, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, nos movemos no por emoción, ni para que los hombres nos vean, ni por aplauso de hombres, ni por complacer a hombres, sino porque hay en realidad una necesidad. Es necesario que cada predicador, cada cristiano, cada creyente, cada vez que se mueva de un lugar a otro, lo haga porque el Espíritu Santo es quien lo está moviendo y porque en realidad hay una necesidad. Hay montones de cristianos que el enemigo ha logrado engañarlo, entre ellos hombres de ministerio, porque se mueven de un pueblo a otro sin Dios haberlo movido o sin Dios haberle dicho muévete o ve a tal lugar.
Hay montones de pastores, de cristianos, de evangelistas, de ministros que han caído fracasados delante del enemigo. El enemigo ha logrado engañarlo. El enemigo ha logrado engañarlo porque ellos se han movido fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre se mueve bajo la voluntad de Dios, Dios le da la victoria, porque Dios es fiel. Y Jesús, cuando llegó a su ciudad, inmediatamente dice la Biblia que le llevaron un hombre, Elicón Presatella, Malaquea Masui, Pía Lacasio, que era paralítico. Este hombre no podía moverse por sí solo. Este hombre, para poder moverse, alguien tenía que moverlo. Todo el mundo sabe cuando alguien está paralítico. Todo el mundo sabe cuando alguien está totalmente en una silla de ruedas o en una cama, inmóvil. Pero qué lindo es saber que parece ser que esta gente se dieron cuenta que Jesús había llegado a su ciudad y aprovecharon el momento. Porque esto es otra cosa, que hay que aprovechar a Jesús. Hay que aprovechar la presencia de Dios cuando se manifiesta en un lugar. Los que están enfermos tienen que aprovechar, activar su fe y aprovechar la unción de milagro para que reciban su milagro. El que está cautivo también tiene que aprovechar la unción y activar su fe para que esa misma unción pueda liberarlo de toda atadura, de toda cadena. Porque ese es el propósito de la unción. Ese es el propósito de Jesús cuando se manifiesta en una congregación, cuando se manifiesta en una campaña. Liberar al que está cautivo, sanar al que está enfermo y salvar al que está perdido. Y la Biblia dice que le llevaron a este paralítico, dice que estaba postrado en una cama. En una cama. Oiga, ¿a dónde estaba? En una cama. Y así mismo se lo llevaron a Jesús. Y cuando Jesús, dice la Biblia, que vio la fe de ellos, porque lo primero que Jesús se enfocó fue no en los zapatos que ellos tenían, no en la vestimenta que ellos tenían, no en el estatus social que quizá ellos tenían, ni tampoco en la pobreza que había en ellos, ni en la riqueza. No se fijó en nada, sino en la fe que había en ellos. Jesús pudo discernir que en esta gente había fe para que él pudiese ejecutar el milagro en este pobre hombre que estaba paralítico. Lo primero que Jesús vio fue la fe que había en ellos, tanto en los que llevaron al paralítico como en el paralítico. Gloria al Señor. Y Jesús le dice, hijo, cuando vio la fe de ellos, hijo, ten ánimo. Primero le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? No fue levantarlo del lecho donde estaba, porque lo primero que Jesús hace es salvar al pecador. Hay gente que solamente se han fundamentado en hacer milagros, predicadores que solamente lo que le interesa es que el Señor haga milagros, pastores lo único que le interesa es que el Señor sane al enfermo, evangelistas que lo único que le interesa es que los ciegos vean, que los cojos anden, que los mudos hablen. Y déjeme decirle que lo primero que el hombre de Dios debe de tratar de hacer es que la gente sea perdonado de sus pecados. Y luego entonces oramos por el milagro. Porque de nada vale que usted ore por un ciego y que ese ciego reciba la vista y luego se vaya a pecar. De nada vale que usted ore por un paralítico y el paralítico se levante, camine perfectamente y luego vaya a pecar nuevamente. De nada vale que usted ore por alguien que tenga un cáncer, que tenga sida, y luego esa persona se vaya a pecar. De nada vale que usted ore por alguien que sea sordo y que luego que recibe el milagro
se vaya a pecar. No vale de nada, porque se va a perder. Como quiera se va a perder. Lo primero que el hombre de Dios debe de enfocarse es en orar por la salvación del alma. Si usted va a orar por alguien que está enfermo, usted tiene que tratar de que esa persona confiese primeramente a Cristo como Señor y Salvador. Se arrepienta a Cristo y luego entonces vamos a orar por el milagro. Eso fue lo que Jesús hizo. Y esa enseñanza debemos de ponerla por obra cada predicador, cada evangelista, cada hombre de Dios. Jesús primero lo que hizo fue que le perdonó el pecado o sus pecados a aquel hombre que estaba paralítico. Y la Biblia dice que algunos de los fariseos que no se quedaban en las actividades donde Jesús iba, algunos de los fariseos y escribas, dice que empezaron a blasfemar, empezaron a hablar palabras descompuestas, palabras, ya usted sabe, todas las palabras sucias que se pueden expresar. Dice que empezaron a blasfemar. Y Jesús, conociendo, porque Jesús conoce los pensamientos de cada ser humano. No hay pensamiento que se le oculte a Jesús. No hay maquinación que se le oculte a Jesús. La gente piensa que Jesús está ajeno a lo que a la maldad que ellos están cometiendo. La gente piensa, mayormente los pecadores piensan que Jesús está ajeno a cada paso que ellos dan. Jesús está atento a todo lo que usted y yo estamos haciendo. Por eso es que cuando llegue la hora del día del juicio, el Señor te pondrá una pantalla desde que naciste hasta que moriste. Si mientras estuviste en la tierra hiciste lo que a Él le agradaba, Él te lo va a presentar hasta la hora que partiste con Él. Si hiciste obra mala mientras estuviste en la tierra, también te lo va a presentar. Porque el Señor dice en la Biblia que le pagará a cada quien según su obra. Él es justo. Por eso que usted, amado amigo, que va a ver este video y que va a escuchar este mensaje, usted, amado amigo, usted tiene que arrepentirse y convertirse. Porque el único que tiene poder para perdonar sus pecados se llama Cristo, y eso lo vamos a ver por la Biblia. Ellos blasfemaban del Señor al escuchar al Señor decirle al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron, pero primeramente el Señor le dice, cuando discierne los pensamientos de ellos: ¿por qué ustedes piensan mal dentro de ustedes? ¿Por qué ustedes maquinan en sus corazones? Ellos pensaron que el Señor no se había dado cuenta de las maquinaciones que ellos habían pensado en su mente, de la blasfemia que ellos habían hablado en su mente en contra del Señor. Toda blasfemia que usted hable, toda maldad que usted cometa, eso lo sabe el Señor y el Señor se da cuenta. Y el Señor, discerniendo la maldad que había en la mente y en el corazón de esta gente, escuche bien, el Señor le dice: porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ellos blasfemaban porque ellos decían que Jesús no tenía potestad para perdonar el pecado a nadie, porque ellos estaban mirando a Jesús de manera humana. Ellos nada más se enfocaron en lo humano. Ellos nunca pensaron que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era todo Dios, y que como todo Dios tenía potestad en la tierra de perdonar pecado. Tenía potestad en la tierra de perdonar pecado. Ellos pensaron que Jesús era un hombre normal, un profeta como Elías, como Jeremías. Ellos pensaron que Jesús ellos pensaron que Jesús era un profeta más en la tierra. Pero no discernieron que Jesús era todo Dios y que Jesús tenía, como todo Dios que era en la tierra, el poder y la autoridad de perdonar pecado. Escuche bien, por favor, porque yo siento una unción especial. Jesús le dice que es más fácil decirle a este paralítico:
tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Entonces Jesús le dice, para que ustedes sepan, como ustedes tienen en poco al Hijo del Hombre, es decir, la parte humana, porque Jesús portaba la divinidad de Dios. Jesús era el Hijo y es el Hijo de Dios. Y como ellos tenían en poco, la divinidad de Dios en Jesús, para que ellos supieran que Jesús había recibido del Padre toda potestad y toda autoridad de perdonar pecado, le dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Escuche bien, le perdonó su pecado. Y para que ellos supieran que él tenía, el Hijo del Hombre, tenía potestad, autoridad absoluta de perdonar pecado, dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Escuche bien. Dice la Biblia que entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente caminando se fue. Para que ellos vieran que el Hijo del Hombre, Jesús, tenía potestad, no tan solo de perdonar pecados, sino de levantarlo del lecho donde estaba. Y quiero decirle que el único que tiene potestad para perdonar pecados se llama Cristo. El Papa de Roma no tiene potestad para perdonar pecados. El Papa de Roma es un pecador y tiene que arrepentirse a Cristo. Los sacerdotes católicos tampoco tienen potestad para perdonar pecados. Los sacerdotes católicos saben que son unos falsos y que tienen que arrepentirse a Cristo. Los pastores tampoco tenemos autoridad ni potestad de perdonar pecados. Solo Cristo tiene poder y autoridad de perdonar pecados. Solo Cristo puede perdonar tu pecado, amado amigo. Solo Cristo puede liberarte del pecado. Solo Cristo puede perdonar tu pecado, tu maldad. Sí, porque hay gente que piensa que los sacerdotes católicos tienen autoridad de perdonar pecado. Hay gente que piensa que las monjas tienen autoridad para perdonar pecado. Hay gente que piensa que los pastores, que los predicadores, que los cristianos tienen autoridad para perdonar pecado. Hay gente que piensa que el Papa de Roma tiene autoridad para perdonar pecado. Que los cardenales tienen autoridad. Los cardenales tienen que convertirse y arrepentirse. El Papa de Roma, reitero, tiene que volverse a Dios. Los sacerdotes católicos y las monjas, sin faltar respeto, tienen que convertirse y arrepentirse. Y todo el mundazo aquí tiene que convertirse y arrepentirse. De lo contrario, si se muere así, pasará la eternidad en el infierno. Sea quien sea. Porque el único que tiene potestad de perdonar tu pecado y de sanarte se llama Cristo el Hijo de Dios. Cristo el Hijo de Dios. A ese que tenemos que buscar, a Cristo el Hijo de Dios. A ese que tenemos que adorar, a Cristo el Hijo de Dios. A ese que tenemos que honrar, a Cristo el Hijo de Dios. A ese que tenemos que darle imperio, majestad, gloria, sabiduría, al Cristo Hijo de Dios. Y la gente al verlo, dice la Biblia, porque había una gran multitud de personas allí, y la gente al verlo se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres.